Buenos días para todos. Hola Álvaro, días. Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Y cómo Bien, están todos? bien, bien. Aquí ya dispuestos a empezar. Ya vamos a Claro, comenzar. No perfecto. tenemos en este momento, no tenemos en este momento asistentes, eh, pero bueno, estoy pensando que es muy probable que sea por la coyuntura que estamos viendo, pero igual el evento lo vamos a sacar adelante. No hay problema. Estoy por aquí atento y buenísimo. Ajá, Va a ir muy bien. Ok, Carlos, estaré por aquí atento. ok. Muy buenos días para todos. El Centro de Pensamiento Pedagógico de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado y la Institución Universitaria de Envigado les dan la bienvenida al sexto seminario sobre enseñabilidad de los saberes, enseñabilidad de la estética y de las ciencias del deporte, un espacio pensado para compartir experiencias, investigaciones y reflexiones sobre aspectos epistemológicos, antropológicos y pedagógicos y didácticos que contribuyan a que los procesos de enseñanza se cristalicen en aprendizajes significativos para los estudiantes. A todos los asistentes y conferencistas, gracias por haber aceptado esta invitación y participar de este gran proyecto. Este evento será grabado para fines académicos y de difusión. Les solicitamos a los asistentes mantener por favor sus micrófonos apagados y encender sus cámaras una vez se les solicite. Cada ponente tendrá 35 minutos para la realización de su intervención y posteriormente se abrirá un espacio de 5 minutos para las preguntas. Iniciamos entonces este seminario con la intervención de Carlos Alberto Palacio, PhD en filosofía y docente investigador de la IUE, quien nos hablará sobre enseñar la estética del vivir con ética, la ciencia, el arte, la filosofía y la tecnología. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan, a toda la comunidad de educadores del municipio de Envigado. Bien, entonces hoy vamos a sacar adelante la séptima jornada de este ciclo de seminarios sobre la enseñabilidad de los saberes que estamos organizando desde el Centro de Pensamiento Pedagógico del Ecosistema Educativo 4.0 del municipio de Envigado. Reciban también un cálido saludo en nombre de nuestro secretario de Educación, el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, así como de nuestro señor alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez. Bueno, muy bien, mi nombre es Carlos Alberto Palacio, quiero compartir con ustedes una breve reflexión en torno a la enseñabilidad de la estética del vivir, la enseñabilidad de la estética del vivir desde la ética, las ciencias, las artes, la filosofía y la tecnología. Bien, espero que esta breve reflexión también produzca como un efecto refrescante sobre nosotros, dadas las circunstancias tan lamentables que estamos viviendo en nuestro país. Quiero al mismo tiempo que esta breve reflexión sea un homenaje a mi gran maestro, el doctor Humberto Maturana Romesín, que el día de ayer desencarnó, culminó su ciclo vital en este mundo, dejándonos, a mi manera de ver, una de las más grandes enseñanzas y los más grandes legados de un intelectual, de un académico del siglo XX y del siglo XXI le ha dejado a la humanidad. Quienes me han acompañado durante mi trayecto en la institución universitaria de Envigado saben que el doctor Humberto Maturana constituye un referente fundamental de mi trabajo académico, de mi trabajo como investigador y de mi trabajo como pedagogo. A él, en lo fundamental, le debo con la colaboración y con el apoyo de la Secretaría de Educación de la institución universitaria de Envigado, venga sacando adelante el proyecto de Pedagogía de la Mar y de Transformación Cultural Profunda. A él le debemos que en nuestro modelo pedagógico tengamos como unas marcas, tengamos unos signos, tengamos unas líneas
que nos otorgan una singularidad muy específica en el concierto de las instituciones educativas, yo diría locales y nacionales. Hasta el momento, en nuestro modelo pedagógico, pero no lo digo pues como un motivo para ostentar o sentirnos superiores, porque eso va precisamente en contravía de las enseñanzas de este gran maestro. De todas maneras, es importante mencionarlo, nuestro modelo pedagógico es una de las pocas, o quizás la única, hasta el momento debo decirlo en esos términos, la única institución de educación superior que alberga dentro de su fundamentación antropológica el reconocimiento de que los seres humanos somos hijos del amor, que somos hijos del amor. Eso está planteado claramente en el modelo pedagógico dialógico, y por eso nuestro modelo pedagógico nos invita al ejercicio de la pedagogía del amar. Y cuando estamos hablando del amar, no estamos hablando simplemente de una expresión retórica atractiva, digámoslo, muy impactante, sino que estamos simplemente reconociendo ese elemento o rasgo fundamental de nuestra naturaleza humana, de la mano de este gran maestro. El maestro Humberto Maturana me decía, yo no estoy predicando el amor, yo no estoy predicando el amor, simplemente que investigando científicamente desde la biología he descubierto que los seres humanos somos eminentemente amorosos, y cuando hablo de ese rasgo distintivo de la naturaleza humana, ese rasgo resuena en quienes me escuchan, porque precisamente su naturaleza y su biología se ha configurado en una historia evolutiva en la cual la emoción del amor resulta fundamental. Este punto de partida no es un punto de partida trivial, es un punto de partida que prácticamente va en contravía de lo que la mentalidad de nuestra cultura matriarcal ha sembrado en nuestro psiquismo y en nuestro inconsciente. En nuestro psiquismo y en nuestro inconsciente se encuentra arraigada profundamente la idea de que los seres humanos somos seres beligerantes, de que es válido apelar a la fuerza, a la violencia y a la agresión sobre el otro en defensa de nobles ideales, de buenas causas, etcétera, etcétera. Tenemos un imaginario muy arraigado que nos indica, que nos señala, que pensamos que en el origen de la especie, durante la época del mal llamado hombre primitivo, las relaciones eran relaciones toscas, relaciones mediadas por la fuerza, por la imposición, por la intimidación. De hecho, tenemos esa imagen caricaturesca del hombre que accede sexualmente a la mujer a partir de sus deseos por un efecto de imposición y de fuerza, ¿cierto? Cuando Humberto Maturana nos enseña de la biología, no se puede pensar algo distinto a que el ser humano en sus orígenes fue eminentemente amoroso, nos está dando una partida diametralmente opuesto a ese que yo acabo de señalar. De hecho, de la mano de esta afirmación podemos decir, los seres humanos perdemos la armonía del vivir y nos enfermamos del cuerpo y el alma cuando empezamos a vivir por fuera de la emoción del amar. Y creo que eso lo podemos constatar en lo que estamos viviendo de una manera lamentable actualmente en Colombia. Pero si quiero ser coherente con las enseñanzas del maestro Humberto Maturana, yo debo aceptar lo que está ocurriendo. No puedo entrar en una contradicción anímica de lo que está pasando, simplemente aceptarlo. Eso es lo que somos los colombianos en este momento. Eso es lo que pueden hacer algunas personas que salen a hacer vandalismo. Eso es lo que pueden y saben hacer en este momento algunos policías que salen a asesinar a nuestros conciudadanos. Eso es lo que saben hacer hasta el momento otras fuerzas oscuras que entran a infiltrar las marchas, etcétera. Eso es lo que puede hacer cada uno de los que está participando en la configuración de lo que estamos haciendo. Por más que yo me empecine en negar eso es lo que está pasando. El señor que asesinó al estudiante de educación física en Pereira antier es lo que sabe hacer en este momento. Y entonces aceptar lo que está sucediendo no significa patrocinarlo, no significa estar a favor de ello,
simplemente significa tener la conciencia de que no puede evitar que eso esté pasando. Eso es lo que produce en este momento la mentalidad que hemos configurado los colombianos. Entonces, desde la aceptación de que esa es la Colombia que a mí me correspondió vivir, yo puedo tomar la decisión de seguirla amando y de seguir buscando cuáles elementos puedo yo ponerle al servicio de esta sociedad para que ella cambie su rumbo y lleguemos a configurar un vivir del cual efectivamente nos sintamos orgullosos. Nos hemos engañado los colombianos con muchas proclamas máximas. Tenemos el himno Colombia, el himno más bello, o somos el país más feliz del mundo, y nosotros nos vamos dando cuenta de que todas esas idealizaciones que tenemos sobre nosotros mismos son ilusiones, que en el centro de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, de nuestra forma de relacionarnos, están agazapadas unas emociones, unas tendencias muy bajas que llevan a que tengamos en este momento el país con más alto índice de corrupción en el planeta, uno de los países con mayor desigualdad, es decir, uno de los países más atrasados en el concierto de las naciones planetarias. Muy bien. Entonces, esta breve reflexión sea un homenaje al maestro Humberto Maturana, que seguirá vivo en mí, que me marcó de una manera positiva, que no se ubicó en mí en ningún momento como un ideal, como una persona superior, como un caudillo. La maestría que yo pude disfrutar del maestro Humberto Maturana es la maestría de un gran hombre que no se siente superior a pesar de que sus actuaciones eran notablemente destacadas frente a las actuaciones, digámoslo, consideradas de gran calidad en el concierto del mundo académico. A pesar de su singularidad, porque cada expresión del maestro Humberto Maturana era una expresión disruptiva, era una expresión audaz, era una expresión luminosa, era una expresión cargada de candor, de amor y de rigurosidad. Le debo a esa maestría, le debo que tenga para mi vida en este momento un horizonte vivencial que vengo transitando precisamente desde que lo conocí, que me lleva a trabajar sobre mi propio ser, a ser un poco más amoroso todos los días, a salirme un poquito más todos los días de la cultura matriarcal, patriarcal, e inscribirme en una cultura matrística. Y le debo que tenga un proyecto que, como ya lo había dicho anteriormente, esté dando unos frutos muy positivos, el de pedagogía de la mar y transformación cultural, en la medida en que está siendo acogido con mucha sinceridad, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha seriedad por parte de la comunidad de educadores del municipio de Envigado y de mis colegas de la institución universitaria de Envigado y de los estudiantes con quienes puedo compartir estas semillitas de la biología de la mar, de la pedagogía de la mar, que nos invita precisamente a desarrollar un vivir ético para poder disfrutar de la estética, estar cultivando unas relaciones centradas en una apreciación profunda y sincera por el otro y en un deseo de cuidar el planeta Tierra, la biosfera, la naturaleza que nos da a nosotros la oportunidad de ser. Bien, pero no puedo hacer una alusión a la maestría de Humberto Maturana sin aludir al gran maestro que la vida me regaló, mi padre Andrés Palacio Benjumea, y también al otro gran maestro que tuve, ingeniero humanista, Jorge Alberto Naranjo Mesa. Entonces, esta intervención es ya un homenaje en primer lugar al gran maestro Humberto Maturana Romencín, el gran maestro del amor, el gran maestro del amor. Igualmente un homenaje a mi gran y principal maestro, Andrés Palacio Benjumea, mi padre, y igualmente al gran maestro Jorge Alberto Naranjo Mesa. Todos tres maestros del amor, pero no del amor desde el discurso, sino desde el amor, desde la actitud, el amor desde el sentir, el amor desde la emoción. Bien, bueno, mis queridos amigos, entonces, como se los acabo de anunciar, quiero compartir unas breves palabras en torno al enseñar la estética, el vivir la ética, la ciencia,
la filosofía, las artes y la tecnología. Que me parece a mí que es un aprendizaje urgente que tenemos que hacer en Colombia, dado lo que estamos viviendo. Todos los días estamos viviendo un deterioro más profundo en nuestro tejido social. Estamos presenciando actos vandálicos por parte de algunos desadaptados que salen a marchar, a atentar contra los bienes públicos, contra los bienes de todos, contra las fuerzas del orden. Pero lamentablemente estamos viendo un terrorismo de Estado. Estamos viendo que la policía está saliendo y desenfundando sus armas para dispararle abiertamente a la ciudadanía. Este fin de semana nuestra policía dejó entre 20 y 30 muertos en el territorio del país. Eso es algo escalofriante. Eso va más allá de toda normalidad, de todo acto que nosotros consideramos congruentes con el vivir democrático. Eso nos tiene anonadados. Nosotros aceptamos lamentablemente que esos actos sean desarrollados, desplegados por fuerzas al margen de la ley, como lamentablemente lo hemos vivido a lo largo de muchos años y de muchas décadas en Colombia. Pero que esos actos los estén desplegando, los estén realizando, aquellos que nosotros esperamos estén cumpliendo con la Constitución, con el respeto a los derechos humanos, nos descorazona profundamente. Y de ahí que estamos viendo una reflexión profunda de la ciudadanía colombiana que se está haciendo consciente de que debe asumir una postura crítica frente a eso que está pasando. Cada vez tenemos menos ciudadanos colombianos indiferentes. Cada vez vemos más colombianos que van saliendo de una zona de confort desde la cual evitan pronunciarse de una manera categórica frente a partidos políticos o personalidades que admiraban, pero que cada día nos dan más motivos para retirarles ese apoyo. Cada vez tenemos una ciudadanía que se va desapegando de esa confrontación dogmática entre derecha e izquierda y lo único que quiere ver es la actuación de personas éticas, de personas rectas, sean de una inclinación de izquierda o derecha, que respeten la libertad del mercado, la iniciativa privada, pero que al mismo tiempo quieran tener unas situaciones confortables para la ciudadanía en términos de que ellas puedan disponer de los recursos básicos como son la salud y la educación. Cada vez tenemos más colombianos que están haciendo esa búsqueda, que saben que la confrontación en últimas no es entre una derecha y una izquierda, si el resultado de esa lucha es eso que estamos viendo actualmente. Cada vez tenemos más ciudadanos colombianos que están abandonando los dogmatismos, los fanatismos y los caudillismos simplemente para pensar éticamente el destino de nuestra nación. Pero al mismo tiempo, creo yo, nosotros debemos enseñar la estética de ese vivir civil, democrático, ciudadano, humanista. Debemos enseñar la forma de vivir propia de esas culturas que consideramos civilizadas. Pero ustedes noten que cuando nosotros consideramos un comportamiento civilizado, lo que vemos es que ese comportamiento tiene unos marcados rasgos humanistas. Cuando vemos a una cultura o a una persona que nos produce en nosotros la emisión de un juicio favorable o admirable frente a su comportamiento, podemos darnos cuenta que lo que estamos viendo es que en esa forma de comportarse y relacionarse de esa persona encontramos una marca humanista muy nítida, muy sobresaliente. Y resulta que cuando nosotros encontramos en una persona un comportamiento humano, un comportamiento humanista, lo que vemos es que esa persona trata a las otras personas con amor, las trata con una auténtica consideración por su ser, les hace sentir a las personas con las que se relaciona en ese encuentro. Lo más importante no es lo que esa persona pueda alcanzar para sí mismo, sino que lo más importante en ese encuentro es que esa persona conserve su bienestar. Entonces, enseñar la estética de ese vivir, a mí me parece que implica que reconozcamos varios puntos. Enseñar la estética del vivir con ética. Me parece, y lo digo, que es una tarea urgente para nosotros como educadores. Enseñar la estética, el agrado, la alegría, la satisfacción que representa para nosotros el hacer nuestra vida centrada en la conservación
de la ética, disfrutando de la ciencia, de las artes, de la filosofía de las artes, de la tecnología, e incluso, obviamente, me faltó ese rasgo de nuestra espiritualidad. Bien sea esa espiritualidad tenga un componente religioso o no lo tenga. Bien, entonces, para avanzar en este sentido, aclaremos brevemente, por lo menos aproximémonos a lo que es una experiencia estética. Lo que es una experiencia estética. ¿Qué es lo que vivimos cuando decimos que tenemos una experiencia estética? Entonces, antes de responder brevemente a esa pregunta, aclaremos que las experiencias estéticas no se desprenden solamente de la contemplación de una obra de arte. La contemplación de las obras de arte pueden dar pie a que nosotros tengamos una experiencia estética, pero no son solamente ellas las que suscitan esa experiencia en nosotros, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, voy a invitar a que pasemos de la noción de la experiencia estética supeditada a la obra de arte, a la noción de la estética ligada con nuestra propia vida en términos generales, en el sentido de reconocer que nosotros, los seres humanos, somos artistas de la obra de arte de nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos experiencias estéticas que están ligadas a la contemplación de una obra de arte, pero la estética no se resume ni se reduce, perdón, a las relaciones con las obras de arte, podemos llegar a plantear que la estética también tiene que ver con el agrado de una forma de vida dentro de la cual nosotros mismos terminamos siendo los artistas de la obra de arte de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Muy bien, entonces, teniendo claro eso, digamos que cuando tenemos una experiencia estética, lo que tenemos es la distinción en la experiencia que estamos viviendo de un conjunto de rasgos que son propios de un mundo o de un contexto vivencial que para nosotros es especialmente querido y atractivo. Eso es lo que nosotros experimentamos cuando tenemos una experiencia estética. Las experiencias surgen para nosotros como distinciones de la gama de cosas que nos pasan a cada instante. Cada que nosotros hacemos una distinción específica, tenemos una experiencia, ¿cierto? Las experiencias surgen como distinciones sobre el caudal de cosas que nos están pasando a cada instante. Y la experiencia estética, digo yo, surge cuando en esa distinción que hacemos del caudal de cosas que nos están pasando, descubrimos rasgos o un conjunto de rasgos fundamentales que pertenecen a mundos especialmente atractivos o queridos por nosotros. Y ahí sentimos ese agrado, ahí sentimos ese instante de contemplación que nos invita también al reposo y al disfrute de lo que nosotros estamos percibiendo, posteriormente a su admiración y a su celebración. Muy bien. Entonces, dicho eso, digamos que, vuelvo y digo, una de las tareas de la educación consiste precisamente en hacer visible esa responsabilidad que nos cabe a los seres humanos como seres generadores de los mundos que habitamos, generar mundos desde una convivencia que tengan un rasgo estético, es decir, que tengan un atractivo para nosotros, que produzcan en nosotros el agrado de participar de ese tipo de relaciones que establecemos con los demás. Muy bien. El reconocer que los seres humanos somos artistas de la obra de arte de nuestra propia existencia nos lleva a replantear como un objetivo, pienso yo, que tenemos de una manera explícita o de una manera implícita en el ejercicio de nuestras profesiones, incluso en la orientación que le damos a nuestra vida. Considero que en nosotros existe, desde la ilusión de que nosotros captamos un mundo objetivo, existe el ideal para nuestra vida de captar la verdad del ser.
pienso que es un propósito, como digo, consciente o inconsciente, que transversaliza buena parte de nuestra mentalidad. Creemos que una de nuestra tarea es descubrir la verdad del ser, ¿cierto? Descubrir objetivamente la verdad de las cosas. Pero resulta que el maestro Maturana nos enseñó precisamente que los seres humanos, como seres vivos, no tenemos la capacidad de acceder a la objetividad de las cosas, no tenemos el fundamento operacional para ver las cosas como son las cosas en sí. Maestro Maturana nos enseñó que los seres humanos vemos las cosas es como somos. Por esa razón, lo que los seres humanos consideramos objetivo, el maestro Maturana nos invita a que lo pongamos entre paréntesis, no a que lo neguemos o lo devaluemos, sino a que aceptemos que eso que consideramos objetivo puede en un momento determinado convertirse en una equivocación, puede ser replanteado por nosotros mismos. Entonces, si los seres humanos no tenemos la capacidad de descubrir un mundo objetivo como es en sí mismo, sino que siempre vemos las cosas como vamos siendo nosotros los seres humanos, entonces yo me pregunto, ¿si será coherente y congruente mantener el propósito para nosotros en el orden individual, en el orden colectivo, de descubrir la verdad objetiva del ser? ¿O será que el propósito de nuestra vida en el ámbito individual y colectivo podemos replantearlo y ponerlo de cara a la responsabilidad de irme haciendo consciente del ser en el que me estoy convirtiendo, me estoy transformando? Yo considero que el propósito de nuestra vida debe ser el segundo. Si somos artistas de la obra de arte de nuestra vida, no podemos captar la objetividad del mundo independientemente de nosotros, sino siempre en función de nosotros mismos. ¿Cuál será la tarea o el propósito fundamental de nuestra existencia? Considero yo que irnos haciendo cargo y responsable del ser en el cual me voy convirtiendo. Los seres humanos, desde el nacimiento, seguimos siendo todavía seres eminentemente amorosos. Pero nosotros notamos en la deriva histórica de muchos seres humanos que terminan convirtiéndose en seres eminentemente dañinos, agresivos y violentos. Entonces considero que uno de los propósitos centrales y de las enseñanzas que nosotros debemos impartirle a nuestros chicos es la responsabilidad frente al ser en el cual nos vamos convirtiendo. Porque sobre eso sí podemos incidir, sobre eso sí podemos actuar. Nosotros podemos darnos cuenta de que nos estamos volviendo seres soberbios, podemos darnos cuenta de que nos estamos volviendo seres imponentes, podemos darnos cuenta de que nos estamos convirtiendo en seres manipulativos, podemos darnos cuenta que nos estamos convirtiendo en seres mortificantes, podemos darnos cuenta que nos estamos volviendo en seres con un sentir de superioridad, o podemos darnos cuenta que nos estamos convirtiendo en seres cada vez más amables, podemos darnos cuenta que nos estamos convirtiendo cada vez en seres más comprensivos, podemos darnos cuenta que nos estamos volviendo cada vez más seres centrados en el vivir ético. De eso sí podemos hacernos responsables. Entonces, para enseñar la estética del vivir con ética, las ciencias, las artes, la filosofía, la tecnología, la espiritualidad, me parece que es muy importante que le entreguemos a nuestros estudiantes, por medio de nuestras reflexiones esporádicas, esa conciencia. ¿En qué ser nos vamos convirtiendo? Todos partimos de una constitución eminentemente amorosa, pero lamentablemente vemos cuál es el resultado de la deriva histórica que viven muchos seres humanos en nuestra cultura, que los conduce a, como lo dije ya anteriormente, a ser seres belicosos, agresivos, violentos, ambiciosos, inescrupulosos, hipócritas, mentirosos. Bien, eso que pasa en ese trayecto entre el nacimiento y la muerte es de lo que debemos hacernos responsables los seres humanos. No en el sentido, como ya acaba de decirlo, de tratar de descubrir una verdad objetiva y última del ser, sino en el objetivo de descubrir aquellas variables las cuales debemos irnos haciendo responsables para que mi ser se vaya pareciendo cada vez más a ese ser que yo quiero ser. Parece que esa es la responsabilidad que debemos entregar. Ir identificando las variables de las cuales debemos hacernos cargo
debemos atender, debemos mirar y debemos apreciar para que la deriva de mi ser me vaya conduciendo cada vez más a ese ser en lo más profundo de mí, yo quiero ser. Y resulta que lo que nos caracteriza a nosotros, los seres humanos, o nos otorga nuestra identidad, la deriva de nuestro vivir, es precisamente aquello que nosotros conservamos en el vivir. Aquello que nosotros conservamos en el vivir es lo que nos va otorgando nuestra identidad. Y yo conservo el juicio y el amor por la academia, entonces yo me convierto en un académico amoroso, responsable. Si yo conservo el deseo de sentir que los otros seres humanos son válidos, y yo conservo el deseo de sentir que todos los colombianos son válidos, a pesar de que estén haciendo cosas que a mí no me gustan, entonces yo me iré convirtiendo cada vez más en un ser más comprensivo. ¿De acuerdo? Entonces me parece que es muy importante entregar esa responsabilidad. Entregar esa responsabilidad enfatizando el hecho de que los seres humanos somos artistas de la obra de arte de nuestra propia vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La vida que tenemos en este momento los colombianos no es responsabilidad de nadie más que de nosotros los colombianos. Somos nosotros los colombianos los que estamos produciendo los acontecimientos que en este momento están pasando. Muy bien. En este orden de ideas, del enseñar la estética del vivir con ética, la ciencia, las artes, la filosofía, la tecnología y la espiritualidad, me parece que es fundamental que nosotros generemos encuentros pedagógicos que tengan precisamente un componente estético. Es decir, encuentros pedagógicos que produzcan en nosotros el agrado de haberlos suscitado y haberlos vivido. Pero ¿cuál es la marca o cuál es la variable que nosotros debemos atender y debemos cuidar para que ese encuentro pedagógico tenga esa marca estética? Porque si el encuentro pedagógico tiene una marca estética, significa que ese encuentro pedagógico está suscitando, está produciendo un agrado de nuestros estudiantes. Es lo que nos pasa cuando nosotros estamos dando una clase, por lo menos en el ámbito universitario donde nosotros manejamos el tiempo, y se acaba el tiempo social de la clase y la conversación sigue fluyendo de una manera espontánea con la participación tanto del profesor como de sus estudiantes asistentes. Eso es lo que pasa, a pesar de que nadie diga qué clase tan bonita, a pesar de que nadie diga me estoy sintiendo muy bien. Lo que pasa cuando se nos extiende un encuentro pedagógico en la espontaneidad de la participación de todos, desde un respeto incondicional por todos, lo que está ocurriendo es precisamente la estética propia de ese encuentro pedagógico. Y entonces, ¿cuál es el factor que debemos cuidar para que esa estética del encuentro pedagógico se conserve o se amplifique? El factor que debemos conservar es el de mantener precisamente conversaciones, modos de conversar con nuestros estudiantes, modos de conversar con nuestros estudiantes que expresen en nosotros, en el modo de hablar, en el modo de conversar, el agrado de estarnos encontrando con ellos. Si yo paso de ser un defensor de la verdad a ser un promotor del vivir ético, de la estética, del vivir con ética, la ciencia, las artes, la tecnología, la filosofía y la espiritualidad, entonces me desprendo del deseo de que mis opiniones estén representando la realidad objetiva ante mis estudiantes y pongo mi atención en generar una realidad con mis estudiantes a través de mi forma de conversar, en donde todos tengan el agrado de poder compartir sus impresiones. Y ahí entonces paso de la aspiración de defender la verdad a la aspiración de generar la verdad, la convivencia como obra de arte. Me parece que es la más importante para nosotros los seres humanos. Eso no significa que yo me desprenda del rigor del explicar científico. Al contrario, yo soy profesor de razonamiento lógico y matemático. Esto que estoy planteando entonces no me lleva a ser condescendiente cuando el estudiante está confundiendo una conjunción con una disyunción. Lo que me lleva es a moverme de una manera rigurosa y coherente dentro del juego
abierto por las premisas propias del espacio cognitivo del razonamiento lógico y matemático, a moverme impecablemente dentro de ese campo, pero poniendo igualmente mi atención en la conservación de un modo, de conversar con mis estudiantes que les haga sentir a mis estudiantes que yo estoy sintiendo agrado de estarme encontrando con ellos. En ese modo de conversar aparece la estética del encuentro pedagógico. Ahora, también me parece un elemento relevante para promover este tipo de vida centrada en la estética del vivir ético. Porque si nosotros promovemos la estética del vivir ético, el agrado del vivir ético, iríamos en contravía de una marca muy profunda de la mentalidad colombiana, y es que la ética la consideramos un discurso evaluado que estratégicamente es conveniente enunciar. No estoy diciendo que todos los colombianos estén ahí, porque también debemos decir, hay millones de colombianos que tienen un espíritu constructivo, que viven centrados en esto que yo estoy diciendo, en la ética. Yo creo que son la gran mayoría. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que este elemento que señalar es muy importante para lograr enseñar la estética del vivir ético. Que eso es lo que estoy promoviendo aquí, enseñar la estética del vivir ético, enseñar el agrado de hacer una vida centrada en la ética. Para ese efecto, me parece que es muy importante que nosotros precisamente hablemos del agrado que nosotros experimentamos de hacer nuestra vida centrada en la ética, en el compartir el conocimiento y en el cuidar a los demás, en ese tipo de cosas. Pienso que esas cosas debemos divulgarlas a nuestros estudiantes, pero no ostentándolas, sino compartiéndolas de una manera natural. Creo que a nuestros estudiantes hay que compartirles que nosotros sentimos mucho agrado del trabajo que realizamos todos los días. Y para nosotros el trabajo no es castigo. Y para nosotros el trabajo no es una molestia. Y para nosotros el trabajo no es un sacrificio. La vida que nosotros estamos generando alrededor del conocimiento, alrededor del vivirlo, desde una postura ética, con el deseo de aportarle al proceso formativo de los demás, implica para nosotros una profunda satisfacción. Y esa satisfacción no se compra, que esa satisfacción no es un objeto, no es una mercancía que podamos encontrar en el mercado. Que eso solamente se puede instalar en la intimidad de nuestro ser, en la medida en que tengamos la disposición de hacer el vivir que produce ese efecto. A mí me parece que nosotros debemos hablar mucho de eso. Debemos hablar mucho de ese agrado. ¿Por qué? Porque hay unos ideales propios de la sociedad de consumo que no promueven esta estética en términos generales, ¿no? Que no promueven esa estética, la estética del vivir con ética. Sabemos que una estrategia de la sociedad de consumo es hacerle sentir a los consumidores que son lo máximo sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo. Carlos. Dime, Natalia. ¿De dónde ando? Sí, dame unos 5 minuticos. Ya nos llegó el profesor Jesús. No aún. Bueno, esperemos a ver. Perfecto. Sí, dame 5 minuticos y yo redondeo. Muchas gracias, Nati. Bueno, entonces está diciendo que uno de las estrategias de la sociedad de consumo es promover la idea de que los consumidores son lo máximo sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo, simplemente adoptando precisamente los cánones de vida que la sociedad de consumo promueve. Eso es uno de los recursos del marketing de la sociedad de consumo. No estoy diciendo que toda la sociedad de consumo ni todo el marketing esté centrado en este propósito que estoy describiendo, pero es indudablemente que sí hay un sector muy representativo de la sociedad de consumo y el marketing que apela a este fetichismo. Tú eres lo máximo sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo. Simplemente consume. En ese sentido, creo que nosotros debemos cuestionar ese ideal profundamente, advertirle a nuestros estudiantes que eso es lo que necesitan determinados sectores de poder de nuestra sociedad, determinados sectores económicos, de poder económico y sectores del poder político. Tener una ciudadanía sin crítica, sin fundamento, sin autonomía, para poderla manipular fácilmente y ponerla al servicio de los intereses de esos grupos. Eso que nosotros debemos entrar ahí asertivamente.
pero entrar asertivamente, como digo, de una manera edificante, de una manera constructiva, no compitiendo con ese propósito, sino simplemente expresando la satisfacción de haber apostado en nuestra vida por una ruta distinta, por una línea distinta, un carril diferente. Hay que enfatizarle a nuestros estudiantes que no somos consumistas, que somos seres creadores. Y para eso me parece entonces que es muy importante enseñar también la alegría del trabajo. Entonces voy a ir resumiendo, con 5 minuticos nomás, Natalia, voy a ir resumiendo. Entonces, me parece que el último que señalé, es importante cuestionar los ideales que promueven la sociedad de consumo y enfatizar que los seres humanos somos seres creadores, no consumistas, y fundamentalmente creadores de los mundos que habitamos y que vivimos. ¿De acuerdo? Y para eso me parece importante hacer visibles culturas que estén centradas en ese tipo de vida. A mí me parece que eso es fundamental. Si a nosotros, a nuestros estudiantes, no les abrimos unos horizontes imaginarios distintos al de que tenemos que vivir con el neoliberalismo o en contra del castrochavismo, no vamos a encontrar esa salida para este estado tan lamentable en el cual tenemos. Porque se nos dijo que nos íbamos a parecer como Venezuela, que no nos podíamos parecer como Venezuela. Cada vez estamos viviendo cosas más parecidas a las de ese país. Entonces, es importante entregar esa responsabilidad. Somos seres creadores, y para eso, hablarles de culturas que tengan ese vivir. Hay culturas contemporáneas que están centradas en ese vivir. Creo que hay que hablarle a nuestros estudiantes de los países nórdicos, de Noruega, de Finlandia, Dinamarca, de Suecia, para quitar muchos prejuicios que nos impiden mirar a una transformación de nuestra nación, en la cual la democracia, la salud y el trabajo sean una característica común de nuestra vida cotidiana. Creo que hay que hablarles de comunidades ancestrales que han tenido ese vivir. Hay que hablarles de prácticas, de culturas que estuvieron centradas en un vivir ético, que estuvieron centradas en la conservación de un vivir armónico. Creo que hay que hablarles, ya voy a terminar, creo que hay que hablarles del vivir de nuestros padres, de nuestras madres y de nuestros parientes que hicieron una vida de la cual se sintieron orgullosos al final de sus días. Eso me parece que es fundamental. Acá en nuestro país se le ha dado mucha pantalla al capo, al delincuente, al narcotraficante, y yo digo esto sintiéndolos a ellos también como seres válidos y legítimos. Pero no se le ha dado pantalla ni se le ha dado divulgación a la vida de centenares de miles de colombianos que pasan bajo el anonimato, pero que hicieron una vida gloriosa, una vida esplendorosa. Después del fallecimiento de mi padre, estoy hablando con algunos compañeros acerca de la vida de sus padres y prácticamente todos nuestros padres tienen una historia común. Fueron campesinos que vinieron sin mucho respaldo económico a buscar su destino en la ciudad y terminaron encontrando un lugar destacado, constructivo, luminoso, honorable dentro del vivir de nuestras ciudades. Mi padre terminó siendo supervisor eléctrico de todo Coltejer, siendo un campesinito del tablazo. Manejaba todo el sistema eléctrico de Coltejer. Los ingenieros tenían que pedirle orientación a él cuando llegaron. Igual le pregunté en estos días a un gran amigo, Juan Carlos, estudiante mío, su padre falleció, me contó su historia brevemente. Le dije, cuéntame la historia de tu padre. Mi papá vino solamente con la cédula de Cisneros a Medellín. Terminó creando una empresa de seguridad que tiene 1.200 personas. Y así en cada una de nuestras familias vamos a encontrar unas odiseas, unos logros, unas vidas hechas del esfuerzo, de la honestidad, de la responsabilidad, que no tuvieron que apelar al engaño, que no tuvieron que apelar al embuste, que sacaron adelante a sus familias y a sus hijos. Pienso que de eso tenemos que hablar. Incluso yo invito mucho a mis colegas a que escribamos la biografía de nuestros padres, porque hay que dejar una memoria de ese libro. Bueno, entonces, creo que con esto sí puedo ir rematando. Quería leer un texto de Jorge Alberto Naranjo que se llama Enseñar la alegría inmanente del trabajo, que me parece que es un colofón apropiado para cerrar esta intervención. Apenas son 2 párrafos. Enseñar la alegría inmanente del trabajo, por Jorge Alberto Naranjo Mesa. Es un lugar común afirmar que el trabajo es castigo, condena que se impuso a los hombres desde cuando el paraíso se tornó valle de lágrimas. Pero se trata de un profundo error filosófico, con lesivas consecuencias para el bien común.
Lo que se constata, por el contrario, al examinar la vida de los hombres creadores, es una enorme alegría puesta en el trabajo, una alianza perseverante del deseo con la acción. Al enseñar que el trabajo es castigo y no vía de liberación, al enseñar que el trabajo nos llega como por fuerza, no por una humana elección, se propaga la idea de una antítesis entre placer y deber, según la cual lo negativo, lo coercitivo, lo triste y fatigante es el deber, mientras lo propio de la felicidad es el estar ocioso. Se propaga como imagen del trabajo la de los trabajos forzados, y esto, enseñado y predicado cada que hay ocasión, se termina convirtiendo en objeción del alma al trabajo, en deseo de huir hacia no se sabe qué paraísos artificiales, en imposibilidad de vivir el trabajo como obra en marcha. Y como hay de todos modos hasta el trabajo de mantenerse ociosos, la vida entera se torna pesimista, indiferente, sin ilusión. La dualidad del placer-deber nos enceguece colectivamente, nos hace vivir sin mesura entre hiatos de autoconciencia. Rara vez se accede a esos largos periodos de la vida anhelante, la vida continua, serena, jovial, hasta en el infortunio. El presente ya no es presente, no nos estacionamos a gusto en él, es presente opresivo si trabajamos, es tiempo perdido si estamos ociosos. Enseñar la alegría inmanente del trabajo es pues tarea urgente. Eso nos hizo grandes en tiempos de Tomás Carrasquilla y don Baldomero Samincano, en tiempos de Alejandro López, Uribe Ángel, Esteban Jaramillo. Y eso nos mantendrá firme en estos tiempos de infortunio. Bueno, mis queridos docentes, muchas gracias por su atención. Quedo atento por si hay alguna pregunta. Gracias, Natalia. A ti. Carlos, por acá pregunta Álvaro Medina. En el marco del tema estética del vivir, ¿cómo percibes el nuevo perfil o papel del estudiante en nuestro entorno académico y social? Igual, considero que nuestros estudiantes están a la expectativa de encontrar propuestas vivenciales que los conduzca a ellos a cosechar una alegría notable en su propio ánimo. Yo creo que los estudiantes actuales son estudiantes que están demandando de parte de los docentes unas orientaciones muy claras, son estudiantes que tienen unos horizontes vivenciales y unos imaginarios muy amplios. A partir de la multiplicación que hace de ellos los medios de comunicación y la tecnología de la nueva tecnología de la información con que nosotros contamos. A nuestros estudiantes se les multiplican los horizontes imaginarios de distintos modos de vivir, de distintas estéticas, ¿cierto? Simplemente por la velocidad en la transmisión de la información que nos brindan el celular y sus herramientas como el Internet, el Facebook, el Instagram, etc. Entonces, en medio de ese horizonte, digámoslo, multiplicado que tienen nuestros estudiantes, creo que nosotros debemos, desde el habitar esos mundos, que nos ha abierto la tecnología, desde ese habitarlos, nosotros debemos llegar a ejercer lo que nos corresponde, a ser orientadores. Hace unos 10 años tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de un sacerdote jesuita titulada Perspectivas educativas para el próximo milenio, y él decía, no hay que hablar de perspectivas sino de una, no hay que hablar del próximo milenio sino de la próxima década. No sabemos qué nos espera dentro de 2 décadas, dentro de 3. Así es el cambio vertiginoso que estamos escuchando, que estamos viendo. Pero decía él, lo que le corresponde al educador que quiere hablar los signos de los tiempos es habitar esos mundos tecnológicos que se le ofrecen a nuestros estudiantes. Y desde el habitar esos mundos tecnológicos, el docente debe seguir orientando y mostrando la posibilidad de encontrar en esos territorios la forma de hacer una vida que traiga para ellos una auténtica felicidad o una alegría integral. E indudablemente esa alegría integral la da precisamente el vivir ético, porque yo entiendo que el vivir ético es el arte de vivir generando bienestar en todas las dimensiones de nuestra vida, practicando el respeto, la responsabilidad y la libertad. Eso de pronto, Álvaro, es lo que se me ocurre que puedo compartir.
Carlos, muchas gracias por tu intervención. Ahora entonces vamos a dar inicio a la intervención de Álvaro Medina Mejía, comunicador social y contratista de la Gobernación de Antioquia, quien nos hablará sobre el valor de la estética en los procesos de educomunicación. Grabando. Cordial saludo para ustedes, docentes de diferentes niveles de la Secretaría de Educación de Envigado, agentes educativos, transformadores. Para mí es un honor estar con ustedes. Estamos en este momento con las debidas normas de bioseguridad y pues tenemos un tema para hoy. El nombre de esta charla es el valor de la estética de los procesos en la educomunicación o la educomunicación. Dentro de la cátedra o dentro del área de la enseñabilidad de la estética y la ciencia del deporte, mi nombre es Álvaro Medina Mejía, soy diseñador gráfico de Bellas Artes, comunicador social de la Universidad Luis Amigo, apasionadamente ilustrador y pintor ya hace algunos años, y eso me ha permitido avanzar y profundizar un poco eso. Estoy agradecido con ustedes y qué bueno contar con su presencia. Empezamos entonces la charla y hablemos un poquito de estética y educomunicación. Uno, grabando. Ok, entonces para hablar del tema tendremos unas variables, unas categorías que nos permite abarcar todo el tema que vamos a mirar o que vamos a plantear, y es el valor que tiene la ética, de la estética, perdón, dentro de la educomunicación. Entre toda esa cantidad de elementos que indudablemente también tienen unos elementos éticos y también de comportamiento, tiene que ver entonces la definición de ética, que si vamos a la RAE, estamos hablando de la percepción de la belleza. Eso es lo que dice, por ejemplo, entonces la Real Academia de la Lengua. Y en educomunicación encontramos que algunos autores hablan de educación y comunicación por aparte y los unen, lo llaman comunicación e educación, y dicen que existe una relación entre la comunicación y el proceso que se da en enseñanza, aprendizaje, obviamente para la comunicación, en todos los niveles, no solamente en niños, sino también en jóvenes y en adultos. Por tanto, yo voy a retomar algunos autores. Me voy a basar específicamente, o voy a ser muy puntual en algunas teorías, primero de Kant, quien habla acerca de la crítica y habla acerca del juicio y de la manera como se evalúa o se percibe una imagen, un texto, la palabra, la voz, la música, todas las disciplinas se aplicarían para ello, y habla de algo muy importante, la intersubjetividad. Eso se produce de manera individual, sin embargo es la relación con el otro la que permite fortalecer ese proceso. Y lo otro, la de comunicación, retomaré o me voy a centrar más en Kaplun, y bueno, realmente está también Jorge Huergo, que son dos argentinos. Ellos son pensadores del siglo XX, ya los dos ya fallecieron hace poco, lastimosamente, y Kant, pues obviamente, Immanuel Kant, pues, está con sus teorías con respecto al arte, y estamos hablando del siglo XVIII, sin embargo se aplica hoy en día. En cuanto a educomunicación, me parece importante hablar o retomar una frase de Mario Kaplun, quien dice que potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes, es muy importante. Es decir, el educando en su proceso de enseñanza, aprendizaje, en su proceso de enseñanza, tiene algunos componentes que son valiosos para precisamente desarrollar una comunicación efectiva y por ende una educación que permita ser efectiva también con sus alumnos o las personas quienes serían en este caso sus receptores. Vamos entonces a mirar que tenemos varias palabras claves o varias categorías que pues están basadas en educación, ¿cierto? Y vamos entonces a hablar de educomunicación. Vamos a estar hablando también de estética, vamos a borrarle por aquí, estética, y dentro de esos dos campos estamos planteando un ser, no solamente un ser individual, sino que está relacionado con otros, ¿cierto? Y también la educación, y también tenemos un proceso de comunicación que permite una interacción y una respuesta.
¿cierto? Hay unos estímulos y también hay unos elementos que entonces pertenecen a la educomunicación. Entonces, ¿qué pasa? Retomemos nuevamente a Kaplun y empecemos por la educomunicación. Y hablemos que entonces la educomunicación podemos decir que existe la comunicación y existe la educación. Ellos dos hablan acerca de esta relación fuerte que existe entre esos dos elementos. Entonces, en ese proceso de comunicación donde hay una o más personas estableciendo un proceso de comunicación y en la que podemos identificar como el proceso mediante el cual se da una enseñanza, aprendizaje y lo que va más allá, y ustedes como docentes tienen mucho más conocimiento y sobre todo de pedagogía. Aquí aparece, por ejemplo, una teórica que se llama Gloria Arce, hablando de las capacidades comunicacionales o las habilidades comunicacionales en el contexto pedagógico. También la voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, sí, seguimos hablando de comunicación. Algunos dicen que comunicación efectiva es lo que permite muchas veces generar esos estímulos y llegar de manera correcta con un mensaje. Por lo tanto, en ese proceso de comunicación se da la educación, o sea, se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer un paralelo y vamos a establecer entonces la relación entre estos dos. Si bien la comunicación, ustedes conocen que el proceso se da a partir de un emisor y un receptor, y hay una cantidad de elementos en la mitad como el canal, el mensaje, y aparecen estímulos, aparecen inclusive barreras, e inclusive algo muy importante, muchas veces es la fuente la que está emitiendo ese mensaje y el emisor está por ahí, pero es pasivo, entonces aparece simplemente una fuente, es decir, los docentes hoy en día sí que es cierto que tenemos un reto, y en particular, yo en este momento no soy como docente, no ejerzo como docente, sin embargo, ustedes que lo hacen a diario, estamos enfrentados a algo que es como si estuviéramos a punto de dar un paso, y resulta que aquí hay un vacío, pero sabemos que a lo Mario Bros, que hay unas pruebas, pero ustedes tienen las capacidades, y es que esa fuente se convirtió en algo virtual. Entonces la virtualidad nos dice que tenemos un computador, que tenemos internet y tenemos una cantidad de elementos técnicos que permiten identificar esa fuente como ese canal o ese medio o esa fuente, como su mismo nombre lo indica, para transmitir esa información. Entonces aquí aparecerá un receptor, ¿cierto? Que puede ser el estudiante o cualquier persona pues, que esté recibiendo esa información y tenga interés y obviamente esté en esa relación de formación. Tenemos que decir que todos, como la mayoría de procesos, existe también una interacción y también existe un componente transversal. Y cuando hablamos de transversalidad es que si bien todas las cosas terminan uniéndose, hoy en día esa modernidad líquida, como la llama Bauman-Zygmunt, dice que pues, hay cosas que todavía no están escritas, pero que en el diario uso sabemos que los medios nos están permitiendo, tenemos muchas oportunidades. Volviendo al tema de la fuente, audiolibros, podcasts, videos, y el tema de transmedia se vuelve algo muy importante, ¿cierto? La transmedia nos permite a nosotros entonces llevar ese mensaje de diferentes maneras y elaborar uno mismo en diferentes contextos. Es lo mismo hacer un video como desarrollar un audio tipo podcast para que los estudiantes puedan escuchar y puedan comprender ciertas cosas. Y está en esa capacidad del estudiante de identificar esa belleza para poder sentirse estimulado o sentirse contento o generar una sensación, un estímulo del cual vamos a hablar ahora a partir de un concepto que se llama la estética. ¿Qué pasa entonces? En todo este concepto que ustedes podrían decir, sí, claro, no es que en la comunicación hay muchas más cosas y esto es lo básico, pues sí, realmente en lo básico que se generan ciertas cosas. ¿Qué pasa? Resulta que Kaplun dice, listo, es que estamos ante un sujeto, ¿cierto? Un sujeto que es pensante, ¿cierto? Él tiene unas ideas, ¿sí? Y si es pensante es capaz de transformar su realidad. Cada uno en su debida etapa, de acuerdo al público, es decir, de lo mismo los niños, los adolescentes y los adultos aprenden de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Esa transformación que se da de la realidad permite establecer o identificar algunas oportunidades que se están dando en este momento. ¿Qué pasa adicional de eso? Pues que en el tema de educación, si hablamos de pedagogía,
estamos hablando entonces en el sentido de gloriarse que existen unas habilidades de comunicación. Y no es lo mismo el interés que puede generar una persona frente a un contenido, por ejemplo, en video, como leer un libro. Cada uno tiene unas capacidades diferentes y unos intereses diferentes. Sin embargo, esa capacidad de llevar esos mismos diseños, de esas actividades, de esos recursos que se utilizan para la pedagogía, que nosotros podamos aplicar esto. Y ahí empieza a volverse mucho más fuerte la estética. Vamos a hacer un paralelo para poder tocar el tema de estética, porque eso nos va a llevar también a otro contexto. Definitivamente, como lo hablábamos ahora, en esa primera o en esa presentación rápida, hablamos que la estética percibe la belleza. Y como ustedes identificarán, a veces lo que más se asocia o lo que en su momento estaba muy fuerte era el arte, ¿cierto? Que habían unos personajes y la Edad Media, el Renacimiento, y viene todo eso, y obviamente mucho después aparece Kant y dice, venga, es que el arte es subjetivo. Entonces partamos de una idea que es la intersubjetividad que hablábamos ahora, ¿cierto? Esa intersubjetividad es que, listo, yo hago un proceso o yo genero una idea y está en la manera como esa idea llega a los otros. Y esa persona me genera una percepción y así se da un proceso de comunicación efectivo. Entonces, ¿qué pasa con la estética? La estética va mucho más allá de la forma y lo que hace es que esa forma la lleva también a fondo. Dice, listo, es que la belleza no es simplemente lo que estás viendo. La belleza está en la manera como desarrolla las cosas, la estética, la creatividad y muchos otros elementos que vamos a profundizar o vamos a hablar puntualmente de ellos. ¿Qué pasa entonces con la estética? Si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice Kant nuevamente, y dice que es la razón intersubjetiva, porque él decía, indudablemente tiene que haber una crítica. Tú te vas para un museo, llevas, por ejemplo, a los estudiantes a un museo, o los invitas a que entren a una página, qué sé yo, o entren a la página del Museo del Louvre, por ejemplo, o que entren aquí a la página del museo, del Museo Botero, del Palacio de la Cultura, en fin, o el MAM, y a partir de esa virtualidad, de esa oportunidad que existe a través de los medios digitales, pueden entrar y ver obras en las cuales, algo muy curioso, en algún momento hicieron una obra donde un artista llegaba, colocaba en la mitad unos granos de maíz y tenía una representación, una asociación de un mensaje desde una estética particular que para los críticos y para muchos que escucharon cuál es la explicación de la obra, identificaron algo así como la necesidad de la alimentación, de los recursos para el hombre, de todo lo que se encuentra. Y resulta que tengo otra persona por ahí y se entró una gallina camuflada. Se entró la gallina camuflada, se la tiró al maíz y se comió el maíz. Entonces generaron una polémica y decía, bueno, es que eso está muy raro, o sea, comprender que unos montoncitos, un maíz apilado en cierta parte, generaba un proceso de comunicación de cierta estética, era complejo. Entonces yo le tiré una gallina a ver qué pasaba y eso generará otro mensaje. Y ahí es donde el mensaje se convierte en algo importante. Entonces, la estética no solamente es la forma, sino el fondo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de ese niño que de pronto no está interesado o muestra cierto desinterés? Rápidamente ahorita hablaremos como de esas características de esa nueva generación o inclusive de los adultos que estamos bombardeados de información. Tenemos cantidad de cosas y cantidad de medios que nos están llevando ideas y continuas cosas. Volviendo al tema del mensaje, encontraremos entonces que inclusive de la publicidad hablamos de un estímulo, ¿cierto? Y si lo llamamos estímulos, pues hay unos sentidos y hay unas percepciones. Quiere decir que yo encuentro algo, lo miro, me agrada, encuentro un texto y digo, me interesa, qué creativo. Plantearon una teoría matemática desde un cuento. Me mandaron a ver, por ejemplo, un video, los invito a verlo, es de Walt Disney, un clásico que habla sobre la matemática. Y explican la matemática desde una perspectiva interesante. Y el estudiante, independientemente del tiempo que lleva desarrollado ese video, genera cierta afinidad con eso y la comprensión, el mensaje se vuelve mucho más efectivo. A veces la forma también ayuda mucho, pero el fondo y el contexto también. ¿Qué pasa entonces? En esa búsqueda, pues es importante entonces identificar que el mensaje debe ser claro y que el público ha cambiado, ¿cierto? Llámelo generación Z, llámelo como quiera, pero de pronto esa generación Z, que es esa nueva generación, está buscando rapidez y está buscando dentro de un mundo en el cual nos dijeron, empieza a lo Mario Bros, salta, empieza a hacer tus pruebas
empieza a desarrollar tus capacidades y propone dentro de la educación un valor estético de las cosas para que puedas encontrar un mejor contenido y posiblemente un proceso de formación o de enseñanza-aprendizaje mejor. Aplica para todos, también para los adultos. ¿Qué pasa en este caso? Pues todo este mundo nos lleva a pensar también en un proceso de los signos. ¿Cómo así de los signos? Pues sí, hablemos de Peirce, que es el teórico que analiza de mejor manera los signos. Aparecen categorías, aparecen tipos de signos, entonces él dirá que unas cosas son símbolos, otras son iconos, que si de pronto va a llover, eso me indica algo y por lo tanto el signo se convierte en índice y aparecen diferentes tipos de signos. ¿Qué pasa entonces? Dentro de ciertas áreas, pues hay unas reglas. Y esas reglas indican que, por ejemplo, como en el diseño, al igual que en ciertas materias como la estética visual o arte, o en algunos casos composición, llamémoslo así, donde existe una teoría del color, donde existe, por ejemplo, un manejo del lenguaje gráfico desde el texto, el tipo de letra, los colores, la ubicación de los elementos, todo eso tiene que ver, y hay varios textos que hablan acerca de este mismo tema. Entonces vuelve y aparece Cami y dice, bueno, pero es que ten en cuenta algo, es que eso es intersubjetivo. ¿Qué pasa cuando en ese manejo de los signos, de hecho voy a saltar por aquí porque se me acabó el tablero, aparecen elementos que uno de pronto no puede identificar y de pronto aparece esto, aparece aquí, digamos que otra persona, y aparece aquí, y aparece algo como eso, como un compañero que le dibujaba el ombligo en la parte de atrás a las personas y todos nos preguntamos qué le pasa. Obviamente estábamos muy niños, pero tiene una historia de fondo. Y es que si yo logro ver esto, ustedes como profesores a veces en el caso de los niños pueden identificar a veces posibles casos de abuso, posibles casos muy complejos de identificar. Entonces, esto que nos permite dar una luz sobre un mensaje va más allá. Ahora, son 40 estudiantes posiblemente dentro de un salón. Estamos en un momento de lo hipermedial, de esa digitalización que hace que a veces el estudiante esté desconectado, pero de igual manera él está generando mensajes y la estética sigue siendo algo importante para que este proceso entre educación y comunicación se convierta en algo claro. ¿Qué pasa entonces? Pues alrededor de esto uno podría decir que la invitación es a ver más allá. Si yo veo más allá, puedo identificar más cosas. La estética se da, por ejemplo, vuelvo y tomo el tema de las matemáticas, me parece muy interesante y de verdad me parece muy cercana al arte. Hay un congreso que hacen en Inglaterra y lo hacen en relación a la estética y se llama la estética de la matemática. ¿Cómo así? La estética de la matemática es cuando los matemáticos, al momento de dar sus clases o al momento de comunicar esa matemática, empiezan a hablar de la belleza que hay, de la perfección en las maneras, del momento de una construcción, inclusive del momento hasta ver una planta, la manera como está compuesta, como matemáticamente se podría llevar a una interpretación. O libros que los invito a leer que se llama La Eterna Trenza Dorada. La unión entre Bach, que es un músico, Gödel, un matemático, y un artista que me gusta mucho, un pintor que se llama Escher. Esto es una H, mi letra a veces, mis signos a veces se enredan un poquito. Escher tiene una relación de algo que se llama lo infinito, y desde la matemática Gödel aplica y dice cómo es que el infinito se genera o cómo es que se da ese proceso de lo infinito, lo explica de una manera matemática. Bach hace unas fugas y unas composiciones musicales que se le llaman fugas y que generan como una interpretación que se puede determinar como infinita, y Escher hace, por ejemplo, escalas que no bajan y que confunden, que visualmente es muy complejo. Todo eso a donde quiero llegar es que existen referentes. A ustedes los felicito porque sé que han tenido unas muy buenas ideas en búsqueda de generar esa comunicación efectiva con esas personas, con esos jóvenes, con esos adultos que están buscando algo nuevo, que precisamente en este momento donde se vuelve mucho más fuerte lo estético, donde el estudiante está viendo un video y lo ve que, independientemente de los recursos técnicos, porque es que eso también requiere tiempo, pero visualmente debe sentirse atraído y debe tener un mensaje. Es un reto, definitivamente es un reto grande y los felicito.
Yo veía amargar eso de que comienzo y decir qué reto, porque es una realidad, ¿cierto? Casi que nos están diciendo en tu casa debes desarrollar casi un estudio de grabación. Sin embargo, te metes a internet y un pautón, por ejemplo, donde es una página gratuita, obviamente te deja el logotipo ahí, te permite hacer videos con dibujitos o fotografías, las unes y él te los anima, o te pone una mano donde los dibuja, o puedes hacer una infografía y puedes meterte a una página como Pixabay. Bueno, Pixabay es de fotografías, pero hay otras en recursos gráficos. Estos elementos de enriquecer y generar nuevas actividades que permitan entonces desarrollar. Entonces podemos hablar de cosas. Uno es revisar los medios, y los medios me llevan a revisar la herramienta. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son esas herramientas digitales que nos están permitiendo fortalecer esos recursos que llevan a un modelo pedagógico que puede ser constructivista? Diría que dentro de los modelos pedagógicos el constructivista aplica muy bien, sin embargo en el tema digital el reto es fuerte, sin embargo se puede, y en lo andragógico, como hablan los de ciencias sociales, ese trabajo con la comunidad, esa búsqueda de humanización, porque al comienzo inclusive se me iba la palabra ética, porque para mí es imposible desligar lo ético, el comportamiento, el desarrollo humano con lo que está sucediendo actualmente. Y es, ¿cuáles son esos retos? ¿De qué manera yo voy a aprovechar eso? ¿Y cómo elaboro entonces ese mensaje? ¿Y cuál es el papel del educador o esa persona que, si lo llamamos acá, yo mencionaba muchas veces el juicio de la crítica, que así tiene un nombre en la obra de Immanuel Kant, que dice, para hacer crítica se requiere identificar cuál es la subjetividad, la relación de cuando yo hago una obra, cuando emito algo y el otro la identifica. Esos son los tres grandes retos. Es un gran interrogante, un gran reto, y espero que de esto no tienen solamente respuestas, sino que tienen interrogantes para poder construir juntos lo que se puede desarrollar entonces a futuro para la comunicación, para la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quería entonces, si tienen alguna duda, si quieren hablar del tema, los invito a estas son mis redes sociales, mi correo es amedinamejia@gmail.com. Agradecido con la universidad, y la universidad también abre las puertas desde la Secretaría de Educación para que tengamos esos espacios, analicemos y generemos sobre todo ideas nuevas. No hay respuestas, hay unas ideas que nos permiten construir más cosas. O en Instagram, que están como todas mis obras de ilustrador o de pintor, y unos amarrachos, pues que a veces hago. Entonces, mil gracias y les deseo entonces una semana estéticamente positiva para ustedes y que la educomunicación aborde cada uno. Profesor Álvaro, muchas gracias por su presentación, muy interesante, muy pertinente. Quisiera formularte una pregunta. ¿Qué elementos me indican a mí como docente que mi presentación pedagógica efectivamente ha aportado un componente estético? Bueno, son varios elementos. Indudablemente hay una línea, una delgada línea donde ustedes como docentes la identifican, donde el estudiante tiene una reacción en sus expresiones, en el resultado de lo que hay después de pronto al momento de evaluar, al momento de hacer ese análisis cualitativo, donde el estudiante expone y dice, le interesó el tema, o inclusive el gesto. ¿Por qué lo digo? Cuando uno tiene un documento en PDF, es válido. Sin embargo, es posible que ese documento se lleve a una infografía, o se lleve a algo gráfico, o se deje en un podcast, o se deje a través de un video, y posiblemente esa herramienta, por el tipo de persona, puede ser mucho más fácil, puede ser mucho más persuasivo. Entonces, el tema de las emociones, para bien o para mal, puede ser o es uno de los elementos claves en este momento. Entonces, esa reacción y el resultado, obviamente, en evaluaciones. Pues les digo, son muchas las razones. Ahorita mencionábamos aquí, pues me venía a la mente a Gardner,
que habla pues de las inteligencias múltiples y que aunque es una tendencia y posiblemente algunos van a decir no creo en eso, pues hay personas que son muy visuales, inmediatamente al mirar y al hacer un gesto o al mirar cuál es su respuesta, pueden sentir mucha más afinidad con esa propuesta. Cuando las propuestas son diferentes, cuando un elemento creativo puede generar mucho más interés o puede ser mucho más efectivo, no es que los otros no lo sean, sino que estamos en un medio que está cambiando y definitivamente lo digital nos está haciendo acelerar un poco más y generar algunas estrategias que tengan que ver con lo creativo. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, profesor Álvaro, por otro lado, ¿nos podrías compartir algunas herramientas que nos sirvan de ayuda para potencializar esa dimensión estética en el ejercicio de una pedagogía orientada a la formación integral? Claro, con todo el gusto. Día a día nos estamos encontrando muchas herramientas. Vuelvo al tema de lo transmedia y de la multimedialidad. Transmedia es que yo puedo tener un medio, una herramienta, llamémoslo así, puede ser un documento escrito y yo lo puedo llevar a algo visual como una infografía. Entonces, a partir de dibujos yo cuento una historia, o puedo llevarlo a un video, o puedo llevarlo a un audio. Eso me va a generar un contenido y me va a generar unas reflexiones alrededor, de acuerdo al medio que estés usando. Entonces, muchas veces se pueden llevar ahí la creatividad y es obviamente sin límites. ¿Qué pasa? Tenemos páginas donde podemos descargar de manera gratuita imágenes como FreePic. Y cuando hablo de imágenes gratuitas también son libres de derechos de autor. Se llaman imágenes Creative Commons. ¿Cómo así Creative Commons? Es un modelo, pues, para resumir, en donde las imágenes son gratuitas, las puedes usar, no hay fines comerciales, entonces no pasa nada. FreePic. También tenemos, como les decía ahorita, Powtoon, creo que se escribe así, sí, es un video donde, creo que han visto esos videos donde aparece una mano dibujando. Pues bueno, pueden hacer manos, los estudiantes pueden construir eso, pueden hacer el dibujo y tú accedes a este de acceso libre y te permite descargar un video que inclusive cuando terminas te dice, ¿quieres que lo suba a YouTube? Pues YouTube es uno de los medios que permiten estar ahí. ¿Qué otros elementos hay? Pues dentro de los editores de video, pues hasta los mismos celulares tienen nuevos editores, pero pues está, por ejemplo, Mac tiene un editor de video, por ejemplo, está Movie Maker, creo que este se llama iMovie, está Movie Maker. Es más, es muy particular. En algún momento, inclusive con estudiantes que pasaban de los 19, 18 años, me tocó irme y preguntarle a mi hermanito cómo hacía el video. Los niños saben cómo manejar pero no lo digo en un sentido como por demeritar el trabajo por algo, no, sino que en realidad cuando tú te metes a la herramienta te das cuenta que es realmente fácil. ¿Qué otras? También los mapas mentales. Los mapas mentales permiten hacer cosas interesantes. Son mapas, a diferencia de los conceptuales, se vale más de imágenes para generar mucho más interés, y lo otro es lo que dice el docente o el expositor. Y en mapas mentales aparece uno que se llama, perdón, y este no se escribe así, disculpa, se llama Mind Map o Mind Manager, que son programas de acceso gratuito en el cual puedes trabajar. Por ejemplo, hay herramientas como Kahoot, no sé si lo han escuchado, que son opciones dentro de las cuales tú puedes hacer cuestionarios en línea, puedes hacer videos cortos donde colocas una imagen y él te va dando segundos para que respondas qué es esa imagen. Entonces lo vuelve mucho más divertido, le da un componente diferente sin perder el efecto, obviamente, el interés. Aplica para todo, ¿cierto? Aplica también para cualquier área, ciencias naturales, pues, de biología, de química. Entonces hay varias herramientas que ustedes con seguridad van a encontrar y van a ser muchas más las que pueden identificar. Hay otra también que se llama PictoChart. PictoChart. Esto es una ART. PictoChart, eso es una acá, disculpen que PictoChart, que es una herramienta que me permite hacer infografías. Hay uno muy conocido que se llama Canva, que también me permite más. Canva se puede trabajar desde el celular. Uno puede descargar el aplicativo de Canva y puede insertar imágenes y armar mapas mentales o infografías que se vuelven muy interesantes para este trabajo.
Y bueno, eso es de manera general lo que se puede hacer. También hay estrategias dentro de videos, como hacer, por ejemplo, los videos que son paso a paso, animaciones paso a paso, es decir, a partir de fotografías, de dibujos, que inclusive pueden construir los mismos alumnos. Eso puede ser una tarea, abordar una de las herramientas y que el estudiante construya su propio conocimiento y lo lleve. Yo sé que se ha hecho, sin embargo, la unión de esto y la transversalidad, es decir, unirlo a otras herramientas, se convierte en una estrategia positiva en cuanto al tema de llevarlo a la estética, desde algo que puede considerar bello, pero bello no solamente en forma, sino en fondo, para que exista un mejor proceso, o al menos un proceso efectivo en cuanto a enseñanza-aprendizaje. Muy bien, profesor, muchas gracias. Con gusto. No sé si de pronto alguien de los asistentes quiera realizar alguna pregunta. Bueno, a todos los asistentes y ponentes, gracias por participar de este encuentro. El próximo evento se denomina Enseñabilidad de las Ciencias Administrativas, Contables y del Emprendimiento y se realizará el próximo 14 de mayo a las 8 de la mañana. Los esperamos y que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, que estén bien.